a nosotros. ¿Cierto? Sí, Así sí, es. sí. Ya, Ya, muchachos, ya, vamos. aprovechamos el envío ahora que estamos todos bien. Y ahora que volvimos, ya. Silencio en la sala de clase, muchachos. Vamos. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Toñarelli, kinesiólogo intensivista de la UPC Clínica Indisa, especialista en kinesiología intensiva, terapeuta respiratorio certificado y past presidente del Colegio Kinesiólogo. Quiero agradecer esta invitación de Sergio y Fabián a participar de este curso. Sé que está dedicado especialmente a alumnos de quinto año de kinesiología o kinesiólogos jóvenes, y por eso vamos a partir de la fisiología básica del sistema cardiorrespiratorio, pero con una mirada hacia el transporte de oxígeno y un poco la hemodinamia en el sentido de las variables de transporte de oxígeno, las variables oximétricas, ¿ya? Así que primero contarles un poco que soy el director del Diplomado de Kinesiología Intensiva del Colegio de Kinesiólogos, diplomado que partió como un curso, como el curso de kinesiología intensiva del Hospital Militar de Santiago en el año 2007, y luego en el 2011 y hasta el 2022 fue el curso de kinesiología intensiva del Colegio de Kinesiólogos, y actualmente es el diplomado de kinesiología intensiva del Colegio de Kinesiólogos. De hecho, tenemos una versión ahora en marzo que está por comenzar. Bueno, ¿qué vamos a hablar en el fondo? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuál es el propósito del sistema integrado cardiorrespiratorio? ¿Cierto? Porque muchas veces lo estudiamos como una cosa aislada, el sistema respiratorio, la función respiratoria, ¿cierto? El sistema cardiovascular, el corazón, las arterias, las venas, la sangre, ¿cierto? Pero ambos funcionan para cumplir un objetivo fundamental para la vida de la especie humana, de las especies animales, y me refería que sí, para toda la vida en el planeta Tierra, que es lograr trasladar desde el medio ambiente esta molécula vital, que es el oxígeno, desde el sistema respiratorio a través de la ventilación, gracias al intercambio que realiza con el sistema cardiovascular y el efecto de bombeo, de bomba y transporte que realiza el sistema cardiovascular hasta el medio interno celular, donde va a ser utilizado como principal fuente energética para el funcionamiento celular. Entonces el sistema respiratorio, ¿cierto?, cumple su función cuando el oxígeno que capta del medio ambiente lo traspasa a través del intercambio gaseoso al sistema cardiovascular, y este lo traslada hacia las células para aportarlo al funcionamiento celular. Y por supuesto recibe los desechos metabólicos, entre ellos el CO2, y lo lleva de vuelta, ¿cierto?, para a través de la ventilación entregarlo al medio ambiente. ¿Cómo se produce el primer paso, que es el intercambio gaseoso? Gracias a la ventilación pulmonar se llenan los alveolos de oxígeno. Este alveolo que está a una alta concentración, el oxígeno está a alta concentración en el alveolo, por difusión simple pasa hacia la sangre de los capilares pulmonares y es transportada entonces, disuelto en el plasma, es decir, disuelto en el componente líquido de la sangre, el agua principalmente, el plasma es principalmente agua, y al interior del eritrocito, eh, eh, transportado por una proteína especializada, la hemoglobina. ¿De dónde viene el oxígeno? Viene del medio ambiente y de la presión atmosférica, que es, ¿cierto?, 760 milímetros de mercurio en el medio a nivel del mar, ¿cierto? Una parte, un 20%, un 21% es oxígeno, o sea, la presión inspiratoria de oxígeno que tenemos en el medio ambiente son más o menos 150 milímetros de mercurio, que ustedes pueden ver, llega al alveolo, ¿cierto? Descontando el CO2 que hay, ¿cierto? Y algunos elementos que tienen que ver con el metabolismo del oxígeno y el CO2, ¿cierto? El coeficiente respiratorio. Y de esa manera, entonces, lo que llega al alveolo son más o menos 100 milímetros de mercurio de este oxígeno, que en el medio externo está más o menos a 150 milímetros de mercurio.
Por supuesto, eso tiene que ver con la altura, con la oferta de oxígeno. Si usted le pone oxígeno adicional a una persona, aumenta la oferta de oxígeno y aumenta la presión alveolar de oxígeno, pero en general eso es para poder, el punto de partida. Se produce entre el oxígeno que hay en el alveolo y el que hay en la sangre capilar una diferencia de por lo menos 50 milímetros de mercurio que asegura el- la difusión de este gas, y con el CO2 solo 6 milímetros de mercurio porque el CO2 es un gas que funciona como un ácido y por lo tanto es más riguroso el control de la concentración de CO2, interfiere, por supuesto, con la ventilación, con el pH, con el funcionamiento celular, proteico, etcétera. Por lo tanto, y además tiene una gran difusibilidad. El CO2 tiene una difusibilidad de casi 20 veces mayor que la del oxígeno. Esto es porque su solubilidad en agua es 24, 25 veces más alta que el oxígeno, y a pesar que es una molécula más grande, que pesa más, difunde mucho más que el oxígeno. Eh, Ahora, en el alveolo no se pasa todo el oxígeno a la sangre, ¿cierto? Si yo tengo una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, tengo más o menos una de 90 nomás a nivel arterial. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama diferencia alveolo-arterial de oxígeno que se produce porque hay zonas donde no están bien ventiladas, no están bien perfundidas, ¿cierto? O porque el intercambio gaseoso no es 100%, sobre todo a medida que va avanzando la edad. Y se transforma en una diferencia anormal alveolo arterial de oxígeno cuando supera los 20 milímetros de mercurio. Ahí podemos empezar a hablar que hay una insuficiencia respiratoria producto de una alteración principalmente de la difusión de oxígeno entre el alveolo y el capilar sanguíneo o la sangre arterial. El intercambio gaseoso va a depender entonces del gradiente de presión, la diferencia de concentración de oxígeno que hay en el alveolo versus la que hay en la sangre, el grosor de la membrana alveolo-capilar, que puede ser muy pequeña, tan pequeña como 0,1 micra de espesor, el tiempo de contacto de la sangre capilar con el alveolo, que es más o menos 0,7 segundos, solo 0,7 segundos, cuando la persona está con un latido cardíaco normal, el tiempo que se contacta la sangre del capilar con el alveolo para recibir este oxígeno, y la relación BQ, la relación que se produce entre las zonas ventiladas y perfundidas de nuestros pulmones. Aquí podemos ver una gráfica que representa precisamente el tiempo de contacto de la sangre capilar con el alveolo, 0,7 segundos más o menos, que en reposo consigue un intercambio gaseoso máximo, ¿cierto? Una presión arterial de oxígeno de por lo menos 90 milímetros de mercurio, y que a medida que se acelera el corazón, aumenta el gasto cardíaco, un concepto que vamos a revisar en esta clase también, hace que se reduzca el tiempo de contacto de la sangre capilar con el alveolo, haciendo que, como por ejemplo en el ejercicio, donde usted puede llegar a 150 latidos por minuto del corazón, con un gasto cardíaco 4 veces más alto de lo normal, bueno, a pesar de la reducción del tiempo de contacto de la sangre capilar con el alveolo, se mantiene un buen intercambio gaseoso en una persona normal. Pero si la persona tiene un enlentecimiento de la difusión del intercambio gaseoso, va a empezar a desaturar. Y si la persona ya tiene una insuficiencia respiratoria en reposo, se va a hacer mucho más marcada durante el ejercicio por esta disminución del tiempo de contacto de la sangre capilar pulmonar con el alveolo. Para hablar de transporte de oxígeno, para hablar de transporte de gases, tenemos que diferenciar qué es la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno es la presión que ejerce el oxígeno disuelto en el plasma sanguíneo, es decir, el oxígeno que pasó por difusión a la sangre y está en el plasma disuelto, ¿cierto? Tiene una relación directa con la presión alveolar de oxígeno porque es esta la que transfiere ese oxígeno del alveolo al capilar, y depende mucho de la FiO2 y de la relación BQ.
Distinto es la saturación de oxígeno, que se refiere al porcentaje de hemoglobina combinada con oxígeno en relación a su máximo transporte, la cantidad de hemoglobina saturada de oxígeno, que guarda una relación directa con la PO2, ¿cierto? Porque es el oxígeno que está en el plasma el que pasa definitivamente al eritrocito y dentro del eritrocito a la hemoglobina. Pero cuando hablamos de saturación, entonces estamos hablando de cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina ya dentro del eritrocito. La hemoglobina, ¿cierto? Es una proteína especializada, ¿cierto? Proteínas globulares con un, un con fierro, ¿cierto? El grupo M, que es el que se une entonces al oxígeno y transporta el oxígeno, y hay una curva de disociación de la hemoglobina que la podemos ver ahí, que tiene relación con la PO2, la cantidad de oxígeno, y los factores que interfieren en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, que tiene que ver con el pH, el disfosfolicerol y la temperatura, para hacer que sea mucho más afín la hemoglobina al oxígeno en el pulmón y menos afín a nivel periférico para que la entregue con más facilidad al medio externo. El oxígeno entonces que se capta tiene que ver entonces con el tiempo contacto, con el grosor de la membrana, pero tiene que ver mucho con la ventilación. Usted puede ver esta gráfica a medida que aumenta la ventilación alveolar, 4,2, 4 más o menos litros por minuto es lo que ventilamos normalmente en reposo. Si usted lo aumenta a 6, 8, 10, va a ir aumentando la PaO2, la cantidad de oxígeno entonces que usted puede traspasar desde sus pulmones a la sangre. Va a reducir la PCO2 para empezar a hiperventilar y a eliminar más CO2, por eso aumenta el oxígeno en la sangre. Pero fíjese que después de la ventilación normal, aunque usted aumente la ventilación, no aumenta el CaO2, que es el contenido arterial de oxígeno. ¿Y qué es el contenido arterial de oxígeno? El volumen real de oxígeno o volumen total de oxígeno que hay en la sangre arterial, que hay, se mide en 100 cc o 100 ml de sangre, pero en el fondo es la sumatoria del oxígeno ligado a la hemoglobina, que como vemos ahí, por cada gramo de hemoglobina se transporta 1,34 ml de oxígeno, y por eso con 15 gramos de hemoglobina más o menos se transportan 20 ml de oxígeno en 100 cc de sangre, más el oxígeno que está unido o disuelto, más bien, no unido, perdón, disuelto a el plasma. Y, perdón, se me pasó, no, esta es la hemoglobina. El oxígeno disuelto en el plasma. Y la cantidad de oxígeno que es transportado, disuelto en el plasma, es mucho menos que el que va unido a la hemoglobina. Son solo 0,003 ml por cada milímetro de mercurio de oxígeno, de PO2, de oxígeno en fondo disuelto en el plasma. Y entonces eso nos da el contenido arterial de oxígeno, la sumatoria de lo que transporto unido a la hemoglobina más lo que transporto disuelto en el plasma es mi contenido arterial de oxígeno. ¿Ya? El dióxido de carbono, como ya lo dijimos, su solubilidad es 20 veces superior al oxígeno. El eritrocito se hidrata a ácido carbónico y forma compuestos carbamínicos con proteínas, y de esa manera es transportado también de vuelta de la célula hacia los pulmones. Aquí tenemos entonces nuestro contenido arterial de oxígeno. Usted puede ver el primer elemento que está entre paréntesis, 1,34 por la hemoglobina por la saturación arterial de oxígeno, es el contenido de oxígeno en la hemoglobina. Por 15 gramos de hemoglobina por decilitro, ¿cierto? Más o menos se transporta, eh, multiplicado por 100%, por 1, si es que estuviera saturada al 100% el oxígeno, eh, la hemoglobina arterial, se transportarían 20,1 ml de oxígeno en la sangre, en esos 100 ml de sangre. Mientras que el contenido de oxígeno disuelto en el plasma es
por cada 100 milímetros de mercurio, usted va a transportar 100 por 0,003, o sea, solo 0,3 ml de oxígeno disuelto en el plasma, en 100 ml de sangre. ¿De qué nos sirve saber esto, este contenido arterial de oxígeno? El contenido arterial de oxígeno es lo que tenemos disponible entonces después de haberse hecho el traspaso del oxígeno del medio ambiente a través de la ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso, a la sangre arterial. Pero ahora viene un componente sumamente importante. ¿Cómo lo transfiero yo a las células? Y ahí empezamos a hablar de un elemento fundamental que son las fuerzas hemodinámicas. La hemodinamia representa las presiones necesarias para conseguir la perfusión de los órganos y con esta la oxigenación de los tejidos para el funcionamiento celular. Hay una hemodinamia cardíaca o dependiente del corazón que tiene que ver con la contractilidad, la precarga, la poscarga, y lo que aportan los vasos sanguíneos, que es la resistencia vascular. El elemento hemodinámico más importante que representa el corazón es el gasto cardíaco, cantidad de sangre o volumen de sangre eyectada desde el ventrículo izquierdo en un minuto. Es el volumen minuto del corazón. Depende de la frecuencia cardíaca y el volumen de latido, el volumen sistólico. Por cada vez que el corazón se contrae en la sístole, sale un volumen de sangre, ¿cierto? Ese volumen de sangre, ¿cierto?, es que son más o menos 70 ml en una persona adulta. Esos 70 ml, si usted lo multiplica por las veces que late el corazón en un minuto, que son más o menos 70 veces por minuto, usted tiene el volumen minuto de sangre eyectada por el ventrículo izquierdo, y ese es nuestro gasto cardíaco, más o menos 5 litros, ¿cierto? 7 por 7, 49. El gasto cardíaco va a depender de tres elementos. La contractilidad, la capacidad contráctil del corazón. Si el corazón es un corazón sano, un corazón bien perfundido, bien oxigenado, con fibras miocárdicas normales, entonces va a contraerse con fuerza y va a poder incluso modular esa fuerza, contraerse con más fuerza cuando, por ejemplo, hay una demanda metabólica, una demanda energética mayor, como en el ejercicio, por ejemplo, o con menos fuerza cuando se requiere menos intensidad, el reposo, ¿cierto? Cuando uno duerme, etcétera. ¿Por qué el corazón va a responder al estímulo adrenérgico, a la adrenalina? Pero también el corazón necesita estar bien cargado, bien lleno de sangre. Y la presión con la que se llena el corazón, que depende principalmente del retorno venoso, como yo lleno el corazón, como yo lleno este ventrículo izquierdo, esa va a ser la precarga. Si el corazón no se llena bien, entonces aunque se contraiga bien, no va a eyectar buena cantidad de sangre. Va a caer el gasto cardíaco. Si el corazón se llena de manera normal, va a eyectar bien la sangre, va a mantener un buen gasto cardíaco. Si el corazón se llena excesivamente porque no late bien, no tiene fuerza para latir, entonces va a haber congestión cardíaca, congestión pulmonar, edema. Importantísima la precarga. Y la poscarga es la resistencia al latido cardíaco. Es la resistencia que ejercen los vasos sanguíneos, principalmente la arteria aorta, a la salida de sangre desde el corazón, y que tiene que ver con la presión arterial. Un paciente hipertenso severo le ofrece una resistencia mayor al corazón, una mayor poscarga, que puede hacer que el corazón en algún minuto incluso no pueda vencerla y haga una insuficiencia cardíaca por hipertensión, ¿cierto? Esa es la poscarga. Entonces, si usted mira esta gráfica, el gasto cardíaco va a depender de la precarga, ¿cierto? Porque si lo lleno bien, voy a obtener un mejor gasto cardíaco, siempre y cuando tenga una baja poscarga, una alta contractilidad y una alta frecuencia cardíaca. Pero si yo tengo una baja frecuencia cardíaca, por ejemplo, en la bradicardia, en las arritmias,
en las alteraciones de la conducción cardíaca, los bloqueos. O tengo una baja contractilidad porque el corazón está infartado, porque está insuficiente, porque tiene una miocardiopatía o lo que sea. O tengo una alta poscarga, una crisis hipertensiva, por ejemplo. Entonces, con cualquier precarga voy a tener un bajo gasto cardíaco, ¿cierto? Un bajo gasto cardíaco. Entonces, no solo necesito llenar bien el corazón, sino que también necesito que el corazón se contraiga bien, tenga una resistencia adecuada y tenga una frecuencia cardíaca adecuada. La resistencia está dada principalmente por los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos no son tubos de PVC, no son cañerías de cobre, son órganos vivos. Las arterias, las venas principalmente, tienen tres capas: una capa íntima, un endotelio, una capa media, que es una capa muscular capaz de contraerse con fibras musculares, ¿cierto? Músculo liso, capaz de responder a estímulos locales y a input externo, y una capa externa, ¿cierto?, que la protege. Estas capas hacen que los vasos sanguíneos se puedan mover, se pueden dilatar o se pueden contraer. Y el control central está dado directamente por el sistema nervioso central y por algunas hormonas circulantes que dan un tono vasomotor. Los vasos se mantienen semicontraídos siempre, ¿cierto? Sobre todo las arteriolas de alta resistencia y las venas de capacitancia. Pero también hay un control local, que es miogénico por inervación local, que da también tono vasomotor y flujo constante, y metabólico, sobre todo cuando se producen a nivel local la liberación de vasodilatadores como una caída en el pH, una caída del CO2, una caída del oxígeno, un aumento del óxido nítrico, prostaglandinas, histaminas, etcétera, etcétera, capaces de regular ahí, in situ, la vasoactividad de nuestros vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. Incluso los capilares tienen unos músculos que se llaman esfínteres precapilares, que también se pueden contraer y hacer que los capilares regulen su flujo sanguíneo, a pesar que son un simple endotelio y que es semipermeable. ¿Para qué entonces necesito yo tener un contenido arterial de oxígeno adecuado, ¿cierto? Que ya lo dimos, lo da una adecuada hemoglobina y una adecuada saturación de la hemoglobina. Si yo tengo baja la hemoglobina porque tengo anemia, entonces tengo un contenido arterial de oxígeno bajo. Si yo tengo mal saturada la hemoglobina o tengo una PO2 baja por una insuficiencia respiratoria, entonces tengo un contenido arterial bajo. Si tengo un contenido arterial de oxígeno, nunca voy a poder aportar la cantidad necesaria de oxígeno que necesita mi organismo. Pero si esto está resuelto, necesito además tener un buen gasto cardíaco, es decir, tengo que tener un buen volumen de latido, y para eso tengo que tener una buena precarga, tengo que llenar bien el corazón y tengo que tener una buena poscarga que no sea muy alta para que no le ejerza demasiada resistencia a esta contractilidad miocárdica que hace que se genere un buen latido, un buen volumen de eyección. Y eso lo multiplico por la frecuencia cardíaca y me da mi gasto cardíaco, que, si usted se fija, el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que sale del corazón cuando se enfrenta a la resistencia vascular sistémica, va a dar la presión arterial. Entonces, cuando usted toma la presión arterial, ¿qué es lo que está haciendo? Está midiendo la capacidad del corazón de expulsar sangre y la capacidad de los vasos sanguíneos de resistirse a ese flujo sanguíneo, porque si los vasos se dilatan completamente, se produce una vasodilatación severa, por ejemplo, un síndrome vasopléjico que se da en el shock, que se da después de alguna cirugía, ¿cierto? Eh, Eso produce entonces una caída severa de la presión arterial y no se perfunden bien los órganos. Entonces, si usted junta un buen gasto cardíaco con un buen contenido arterial de oxígeno, usted entrega entonces un buen aporte de oxígeno a los tejidos. Para poder saber entonces si yo estoy llevando la cantidad de sangre que se requiere, tengo que conocer el contenido arterial de oxígeno, que ya lo revisamos, lo que se transporta en la hemoglobina, más lo que se transporta en, en
en el plasma, pero también tengo que conocer el contenido venoso de oxígeno, cómo vuelve la sangre después de pasar por las células, después de pasar por los territorios. Acuérdense que va a una arteria, se capilariza, entrega el oxígeno, recibe el CO2 y vuelve por una vena. Si yo tomo la sangre, una muestra de sangre en esa vena de vuelta y mido la PO2 venosa y la saturación de oxígeno venoso, puedo saber cuál es el contenido venoso, porque es la misma cantidad de saturación venosa por la hemoglobina y la misma cantidad de oxígeno disuelto en el plasma multiplicado por 0,03. Si yo resto el contenido arterial del contenido venoso, tengo la diferencia arterio-venosa de oxígeno, es decir, lo que se quedó en las células. Entonces, si yo conozco el contenido arterial de oxígeno y conozco el gasto cardíaco, que aquí se llama CI, índice cardíaco, porque es el gasto indexado por la superficie corporal, pero si yo conozco el gasto cardíaco y conozco el contenido arterial de oxígeno, conozco el aporte, el delivery de oxígeno, la entrega, lo que está a disposición de las células. Si yo conozco la diferencia arteriovenosa de oxígeno, es decir, lo que fue menos lo que volvió, es decir, lo que se quedó, y lo multiplico por el gasto cardíaco o índice cardíaco, tengo el consumo de oxígeno. Y si divido el consumo de oxígeno por el aporte, tengo el coeficiente de utilización de oxígeno o extracción de oxígeno, que es la cantidad porcentual de oxígeno que ocupa el cuerpo. El cuerpo ocupa entre un 20 y un 30% del oxígeno disponible en este transporte de oxígeno. Cuando se ocupa mucho más, cuando la extracción es un 40%, un 50%, estamos hablando de un organismo que está descompensado, que está choqueado, que está mal perfundido, que está probablemente el cuerpo con un metabolismo exagerado por una inflamación, por una infección, por una quemadura, etc. Cuando ocupa menos, también nos preocupa. ¿Por qué? Hay una mala perfusión, hay una mala utilización o hay muerte celular. Por eso la saturación venosa tomada de un catéter central que puede estar puesto en la vena cava superior, ¿cierto? Catéter venoso central. O dentro de el corazón, a la salida del corazón derecho, en la arteria pulmonar, catéter de Swan-Ganz, esa saturación venosa mixta o central mide la sangre de la arteria pulmonar, ¿cierto? Y es un indicador del balance entre el oxígeno corporal disponible, DO2, y el consumo. El DO2 está determinado entonces por el gasto cardíaco, la hemoglobina, la PO2, como ya lo dijimos, tanto por la saturación venosa que se afecta por el gasto cardíaco, la hemoglobina, la saturación de oxígeno y el consumo de oxígeno tisular. En resumen, cuando yo ventilo, pongo a disposición de este transportador, que es el sistema cardiovascular, representado en por un bus, y las personas son las moléculas de oxígeno en el paradero, que sería el alveolo, pongo a disposición del intercambio gaseoso, es decir, de la transferencia desde el pulmón al sistema circulatorio, estos pasajeros. Se produce el intercambio gaseoso. Y hasta ahí nomás participa el pulmón. De aquí para adelante, el que se encarga de los restos es el sistema cardiovascular. Entonces, los pasajeros que van transportados en este bus es nuestro contenido arterial de oxígeno. Toda la gente que va en el bus. El bus llega, la gente se baja y el bus se devuelve. Y a la vuelta, el bus viene todavía con algunos pasajeros que no decidieron no bajarse. No era necesario bajarse en esta vuelta y esa es nuestra saturación venosa. Entonces, si yo conozco el intercambio gaseoso, la presión arterial de oxígeno, la saturación de la hemoglobina, conozco la capacidad de transporte de mi sistema cardiovascular porque conozco los niveles de hemoglobina y el gasto cardíaco, y después mido la cantidad de pasajeros que vienen de vuelta, puedo saber cuántos pasajeros se bajaron y con eso sé cuál es mi consumo de oxígeno real. Por eso, en el contenido venoso de oxígeno, que es clave para saber cuánto volvió después de haber pasado por los territorios,
el elemento más importante es la saturación venosa de oxígeno. Y por eso usted puede hablar de una saturación venosa de 70% porque se gasta el 30%, una saturación venosa producto de una extracción normal. Pero si es menos del 70%, 50%, hay una extracción compensatoria. Algo malo le está pasando a esta persona. Si tiene una extracción de hasta un 30% es una extracción máxima, y si ya está entre el 30 y 25% es acidosis láctica, y por último, menos de 25, el sujeto está falleciendo, el órgano se está muriendo. En resumen, cuando hablamos entonces de este circuito hemodinámico, sabemos entonces que desde la aurícula derecha sale la sangre por la arteria pulmonar en dirección a los pulmones. Este eritrocito que pasa por los pulmones, esta sangre arterial, se llena de oxígeno, se satura la hemoglobina, se pasa oxígeno a la sangre a través del plasma, vuelve por las venas pulmonares a la aurícula derecha y sale por el ventrículo izquierdo, perdón, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta ya con la hemoglobina saturada. Si yo tomo una muestra de sangre aquí, en una arteria, cualquier arteria, da lo mismo, todas las arterias son iguales, tienen el mismo contenido de sangre, vamos a poder calcular la saturación arterial de oxígeno y la PO2 arterial, y con eso el contenido arterial de oxígeno. Conociendo la hemoglobina y conociendo los gases arteriales, yo puedo conocer el contenido arterial de oxígeno. Si además conozco el índice cardíaco, que es la cantidad de sangre que viaja en un minuto desde el corazón en dirección a los órganos, entonces puedo conocer el DO2, el delivery de oxígeno. Se supone que la sangre va a pasar por las células van a extraer el oxígeno y va a volver una sangre venosa, que si yo tomo una muestra en un catéter venoso central, ¿cierto? En la vena cava, ahí, o en la arteria pulmonar, ahí, esa sangre venosa me va a servir para calcular el contenido venoso de oxígeno, y con el contenido venoso calculo la diferencia arteriovenosa y sé el consumo de oxígeno. De esa manera, entonces, sé si lo que se está aportando a la célula es lo que realmente requiere, lo que está consumiendo, si está bien compensado o está descompensado. Conocer la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso, la saturación periférica, es la punta del iceberg de la estabilidad hemodinámica de un paciente crítico. Lo más importante es saber si hay un equilibrio entre las demandas metabólicas y lo que el cuerpo es capaz de aportarle a las células. Si las células están recibiendo menos oxígeno que el que necesitan, van a empezar a hacer metabolismo anaerobio, producción de ácido láctico, acidemia, acidosis metabólica y falla de los órganos, muerte celular, muerte definitiva de los pacientes. Es importantísimo conocer estas variables oximétricas de la hemodinamia, porque permite saber entonces cómo manejar al paciente en shock, al paciente con compromiso hemodinámico. Y hay tres pilares, y con esto estoy terminando: mantener una adecuada presión arterial para perfundir bien los órganos, un adecuado gasto cardíaco, que el corazón lata y eyecte la sangre que realmente necesita nuestro cuerpo, y tener una adecuada oferta de oxígeno en relación a la demanda de oxígeno que tiene este organismo. Entonces, si usted tiene una alteración de la oxigenación, tiene que hacer manejo ventilatorio y de oxigenación. Si tiene una hemoglobina baja, va a tener que transfundir, porque tiene que subir el contenido de oxígeno para poder aportar el que necesitan nuestras células. Si el compromiso es el gasto cardíaco y el problema es la frecuencia cardíaca, tendrá que controlar la bradicardia con algún fármaco o un marcapaso, o la taquicardia con un antiarrítmico. Si tiene el paciente un volumen de latido demasiado comprometido porque la precarga es baja, hay que aportarle volumen para que pueda llenarse el corazón adecuadamente. Si el problema es la contractilidad, el corazón no se contrae bien, hay fármacos que se llaman inótropos, que mejoran la contractilidad del corazón. Y si el problema es la poscarga, porque la presión está muy alta, se usan vasopresores, perdón, vasopresores para subir la poscarga cuando la presión está muy baja, o vasodilatadores cuando
la presión está muy alta para controlar la poscarga. Así, cuando usted entonces vea a un paciente crítico en su práctica profesional y vea el monitor, sabrá entonces que detrás de ese monitor hay un sinnúmero de procesos fisiológicos que dan cuenta de la estabilidad hemodinámica de los usuarios de intensivo. Eh, Les agradezco mucho su atención. Espero que podamos conversar si quedan dudas respecto a este tema, si yo pueda estar conectado en vivo el día que la clase se proyecte, y si no, a través de Sergio y Fabián estaré gustoso de aclarar cualquiera de las dudas que se presenten en esta clase. Muchas gracias por la invitación nuevamente y que les vaya a todos muy bien. Qué nivel, ¿eh? Qué nivel. Qué silencio se sentía en todos estos ambientes en los cuales estábamos presentes en nuestras casas, en el celular.